Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver esta integral de una función que tiene valor absoluto, parte entera dentro, y dentro de la parte entera tiene a su vez otro valor absoluto. Entonces, esto es claramente un indicador donde nosotros tenemos que, primero, tramificar la función, porque la función no se comporta igual en todo el dominio que tenemos desde el -1.5 hasta el 2.5, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una tabla, donde en la tabla vamos a anotar los valores de x según lo que nosotros consideremos que es necesario fragmentar. Esto lo vamos a poner en la primera em, columna, si lo prefieren ver así. Luego voy a colocar el valor de la función, ¿ya? Que la voy a escribir para que no haya ninguna duda. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo paso a paso, pero primero vamos a dar un rango de x. Bueno, y después para completar la tabla, después bueno, le vamos a llamar a esto la integral entre a y b de f de x para no escribir tanto. Entonces, esto lo vamos a escribir como a1 b1 más la integral de A2, B2, bueno, aquí también pongamos un subíndice. O sea, lo que vamos a hacer es decir que esa integral se va a escribir como la integral de una cierta función, que es qué es lo que hace para poder escribir eso como una función que podamos integrar, porque no podemos integrar el valor absoluto directamente, ni menos con partes enteras dentro. Entonces, la vamos a escribir como una nueva función entre un cierto rango, A1, B1, A2, B2, y después vamos a seguir hasta que lleguemos a el último tramo. Entonces, esto le vamos a llamar de manera general A sub k, B sub k, F sub k. Entonces, en el siguiente paso, la siguiente columna, lo que vamos a hacer es justamente colocar aquí el A sub K, si prefieren. Aquí podríamos colocar A sub N, N y N. Y vamos a decir de que el A sub K, B sub K es una integral móvil, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí vamos a colocar el resultado de la integración y eso nos va a dar un cierto resultado. Entonces, el resultado lo vamos a colocar en la última columna. Entonces, vamos a hacer esas cuatro columnas paso a paso y lo vamos a poner aquí como que aquí vamos a poner el resultado de la integración. ¿Ya? Entonces, tenemos que aperturar el x de izquierda a derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con el -1.5 y como el -1.5 no es un entero, valor absoluto de 1.5 va a ser, de -1.5, perdón, va a ser 1.5. Parte entera de 1.5 va a ser simplemente 1, porque lo bajamos al entero inferior, ¿ya? Entonces, en realidad, el punto de cambio, para terminar con el intervalo, va a ser el siguiente entero que venga desde el -1.5 en adelante. El siguiente entero, en este caso, va a ser -1. Y el -1, como es un entero, lo vamos a cerrar hasta ahí. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo es continuar los intervalos de enteros en enteros, ¿ya? El primero no es entero porque comienza en un número decimal, pero ya explicamos que el -1.5 y el -1, todos esos valores, cuando ingresen en el valor absoluto y en la parte entera, van a salir como un 1, ¿ya? Por lo tanto, la función se va a escribir igual para todos esos valores, ¿ya? No va a ser el mismo valor, pero sí va a poder escribirse de una sola forma. Después continuamos con el -1, que ya consideramos en el paso anterior, por lo tanto lo vamos a considerar intervalo abierto, hasta el 0, considerando el 0. Vamos a seguir desde el 0, sin considerarlo, hasta el 1, considerándolo.
desde el 1 sin considerarlo hasta el 2 considerándolo, y el último intervalo es claramente 2 y 2.5. Ya, entonces, esa sería la primera columna, que son los intervalos de el dominio de A y B. O sea, este es el A sub 1, B sub 1, este es A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3, A sub 4, B sub 4 y A sub 5, B sub 5. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos escribir las integrales reales de cómo lo vamos a hacer, tendríamos que escribir 5 integrales que son A sub 1, B sub 1 con F sub 1, A sub 2, B sub 2, F sub 2, así sucesivamente hasta A sub 5, B sub 5 con F sub 5. Entonces lo que tenemos que hacer, perdón, tenemos que hacer ahora es escribir el F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4 y F sub 5. Entonces, lo voy a hacer paso a paso para que no se mareen. Primero, lo que actúa es, de adentro hacia afuera, es el valor absoluto del X. Si el X está entre menos 1.5 y menos 1, valor absoluto es siempre un número entre 1 y 1.5, porque el valor absoluto me lo transforma en un positivo. Y después tengo que aplicar la parte entera. Cualquier entero o cualquier número entre 1 y 1.5 con la parte entera me lo va a transformar en un 1, me va a devolver un 1. Entonces me voy a quedar con valor absoluto de x menos 1, ¿ya? Pero tengo que también transformar el valor absoluto si es que puedo. Entonces, x menos 1 en valor absoluto, como todos esos valores son menores que el 1, x menos 1 es siempre negativo. Pueden hacer la prueba con cualquiera de los números del intervalo. Entonces lo que hace el valor absoluto es que si lo de adentro es siempre negativo, tengo que poner un menos fuera del paréntesis. Y esa sería la función f de 1 para todos los valores entre menos 1.5 y menos 1. Para comprobar, podemos dar cualquier valor entre medio. Por ejemplo, si fuera 1.4, menos 1.4 en este caso. Valor absoluto de menos 1.4 es 1.4, parte entera de 1.4 es 1, simplemente, y después tengo que reemplazar el 1.4 también en el otro x, entonces me queda 1.4 menos 1, que es 0.4, y eso lo tengo que escribir como valor absoluto. Entonces, perdón, me queda menos 1.4 menos 1 es menos 2.4. Ahí cometí un error cuando reemplacé, porque estoy reemplazando por menos 1.4, no por 1.4. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo pantalla. Eso pasa cuando dejo de escribir. Ya, ahora volvemos. ¿Ya? Entonces estábamos diciendo que en ese caso me da 2.4, pero el resultado final tiene que ser valor absoluto de 2.4, de menos 2.4, y eso es 2.4. Por lo tanto, si nosotros reemplazáramos el menos 1.4 en la expresión que yo escribí ahí resumida, tengo que llegar al mismo resultado. Y si yo reemplazo, me da menos 1.4 menos 1, menos 2.4, con un menos afuera, 2.4. Estamos bien. Lo pueden verificar para los demás números. ¿Ya? Vamos a seguir escribiendo las demás funciones. Estos son los f sub k, si lo quieren ver así. Bueno, entonces ahora estamos entre el menos 1, sin considerar el menos 1, y el 0. ¿Ya? Si nosotros tenemos un número que está entre menos 1 y 0, sin considerar el menos 1, porque el menos 1 es un valor que ya consideramos arriba, valor absoluto de esos números va a ser un número que esté entre 0 y 1, sin considerar el 1. La parte entera de cualquier número entre 0 y 1, sin considerar el 1, me devuelve un 0. Por lo tanto, eso es el valor absoluto de x menos 0. Y si estamos entre el menos 1 y el 0, valor absoluto de x es igual a menos x, porque lo de adentro es negativo. Entonces, sigue estando el menos, pero ahora el paréntesis lo voy a escribir
como x menos 0, pero yo podría escribir x simplemente menos x, pero voy a escribir x menos x menos 0 para que entiendan de dónde viene ese 0. ¿Ya? Ese 0 viene de valor absoluto parte entera. Primero valor absoluto, luego parte entera. ¿Ya? Entonces, los demás son un poco más simples porque estamos trabajando con positivos en la entrada. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos un número entre 0 y 1 positivo, el valor absoluto de adentro me lo deja tal cual, me lo deja como un número entre 0 y 1. La parte entera de un número entre 0 y 1 me devuelve un 0, igual que en el caso de arriba. Pero la diferencia es que ahora tengo valor absoluto de x menos 0. Pero entre 0 y 1, x menos 0 es siempre positivo. Por lo tanto, aquí voy a colocar simplemente x menos 0. Podría colocar solo x, pero quiero escribirlo más explícitamente para que se acuerden de dónde viene. Siguiendo la misma lógica, el número de aquí vendría siendo un x menos 1 y este de aquí un x menos 2. ¿Ya? El mismo raciocinio. Cuando reemplazan un número, por ejemplo, entre el 1 y el 2, el valor absoluto me devuelve el mismo número, la parte entera me devuelve un 1, y valor absoluto de x menos 1 es simplemente sacar las barras de valor absoluto sin poner el menos afuera, porque entre el 1 y el 2, x menos 1 es siempre positivo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el x menos 2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer la integración. Entonces, ahora nosotros sí podemos integrar, porque para integrar nosotros simplemente encontramos la primitiva de la función que tenemos en la columna de las f sub k y evaluamos en el límite superior e inferior. Cuidado con los que tienen funciones con signo fuera, porque ahí lo que vamos a hacer es evaluar en los límites intercalados. Primero el inferior menos el superior. ¿Ya? Si lo hacen de la otra forma van a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, la primitiva aquí sería x menos 1 al cuadrado medios entre, dijimos que íbamos a intercambiar los límites por el signo menos, perdón. Entonces, entre menos 1.5 y menos 1. ¿Ya? Estamos intercambiando el orden por la regla de las propiedades integrales definidas, que si tengo un menos fuera, es lo mismo que cambiar el orden de la integración. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar el resultado. Entonces, cuando evaluamos primero el menos 1.5, por lo que dijimos antes, menos 1.5 menos 1 es 2.5, o lo que es igual a 5 medios. 5 medios al cuadrado son 25 cuartos, y dividido por 2 me da 25 octavos cuando yo evalúo el límite superior. Y ahora voy a evaluar el límite inferior. Cuando evalúo el límite inferior me queda menos 1, que es menos 2, al cuadrado 4. 4 dividido por 2 son 2. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir menos 2. Y cuando hago esas cuentas, el 2 es lo mismo que 16 octavos, y 16 octavos, así le resto los 25 octavos, son 9 octavos, y ese sería el resultado de la primera integral, la integral que tenemos acá. Y ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento para las demás. Entonces, voy a integrar, aquí se me corrió un poco, así que voy a poner unas líneas para que no nos confundamos, ¿ya? Pero aquí voy a escribir una integral un poco más pequeña. Ya, ahí queda un poco más ajustado, pero para que me quepa en el espacio. Ya, entonces, la segunda es más fácil que la primera porque es simplemente x menos 0, que es simplemente x. En realidad estoy integrando el menos x, por lo tanto esto es lo mismo que decir x cuadrado medios, pero de nuevo lo que voy a hacer es intercambiar el orden de integración. Entonces primero voy a evaluar en el menos 1 y después voy a evaluar en el 0. Y el resultado es decir, menos 1 al cuadrado, 1 dividido por 2, menos 0, porque cuando evalúo un 0, x cuadrado medio vale 0, por lo tanto esto vale un medio. Ya calculamos la segunda subintegral. ¿Ya? Ahora hacemos lo mismo, este me queda simplemente x cuadrado medios, y lo voy a evaluar entre 1 y 0. Por simetría, yo sé que eso ya también da un medio
menos 0, que es simplemente un medio. Mismo motivo que el anterior. Las siguientes integraciones son, bueno, aquí la misma primitiva del caso 1, solamente que ahora tengo que evaluar en el superior menos el inferior, tal cual como viene. Y esto me va a dar 2 menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, dividido por 2 es un medio. Y evaluado en el 0, perdón, evaluado en el 1 me da 0. Entonces eso me da 0 cuadrado medios, es 0. Y un medio menos un medio, o sea, un medio menos 0, perdón, es un medio también. ¿Ya? Y me falta la última, que sería x menos 2 al cuadrado medio. Notemos que todas se integran igual porque en realidad, si yo tengo x menos a, cualquier a, la primitiva es siempre x menos a elevado al cuadrado dividido por 2. No depende del desfase. ¿Ya? Sí me cambia los resultados cuando yo evalúo en números distintos. Entonces aquí tengo que evaluar en el límite superior, que es 2.5, y en el límite inferior, que es 2. ¿Ya? Y cuando hago el resultado, me queda, cuidado con esta resta, 2.5 menos 2 es 0.5, que es un medio. Un medio al cuadrado es un cuarto, y dividido por 2, a su vez, es un octavo. Ese es el resultado del límite superior. Y cuando evalúo en el 2, me queda lo mismo que antes. 2 menos 2 al cuadrado es 0 al cuadrado, que es 0, y dividido por 2 sigue siendo 0. Por lo tanto, esto vale un octavo. Y si yo quiero calcular el valor de la integral, lo que tengo que hacer por propiedades de integrales definidas es hacer la suma. La suma de toda esta columna. Entonces lo que voy a hacer es decir, un medio más un medio es 1. 9 octavos más un octavo son 10 octavos, que es lo mismo que 5 cuartos. Por lo tanto, es 1 entero 5 cuartos. Y me queda otro medio que no sumé, que son 2 cuartos. Entonces, estos son 5 cuartos más 2 cuartos son 7 cuartos. Y 7 cuartos es 1 entero 3 cuartos, más el 1 que sumé al principio. Tal vez lo enredé mucho, pero son 2 enteros y 3 cuartos. Si lo quieren escribir como una sola fracción, son 11 cuartos. Y ese sería el resultado final de la integral. No le pongan unidades porque estamos calculando una integral indefinida, definida, pero sin contexto. Por lo tanto, si bien se puede interpretar como el área bajo la curva de esa expresión, de esa curva muy rara que estaba dada, esto que sí lo saqué de una persona que preguntó en un foro. No le pongan unidades porque si la pregunta no tiene contexto diario, no es necesario que usted le pongan ni unidades cuadradas, ni unidades cúbicas, sino que simplemente calculamos el resultado y el resultado podrá tener una interpretación que uno le pueda dar, geométrica y todo, si es que el problema hubiese tenido ese contexto en el planteo, ¿ya? Entonces, hasta aquí el video. Espero que haya quedado claro cómo se resuelve una integral con valor absoluto o parte entera, o simplemente con valor absoluto, porque no podemos integrar el valor absoluto directamente, sino que tenemos que escribirlo como una serie de distintas subfunciones. Así que hasta aquí el video. Muchas gracias por ver. Chao.